Hola, buenas tardes o buenas noches o la hora en la que estén viendo este video. Hoy les vamos a presentar este estudio. Va a ser por su servidora María Mayela Montañez Ontiveros y por mi compañera Nicole Bealet Olivares. El estudio es nombrado El rol de la impulsividad y las comorbilidades del trastorno por déficit de atención hiperactivo y el trastorno límite de la personalidad en pacientes con bulimia nerviosa. Los autores son los expuestos: Susan, Julia, Bid, Ulrich, Herstein, George, Jochen y Manfred. Y este estudio fue publicado el 18 de enero del 2025, por lo que lo hace relativamente, más bien, muy presente, muy actual. Y fue publicado por la revista Weight Disorder de Springer. Y ahora pasando al contexto, vamos a ver que la bulimia nerviosa pues no solamente se tiene que encasillar en esta cuestión de un problema de alimentación, sino que también conlleva pues otras cuestiones como el control de impulsos y la regulación emocional. Entonces, justamente en este estudio se encuentra una alta comorbilidad, que la comorbilidad es cuando una persona tiene dos o más trastornos o enfermedades al mismo tiempo. En este caso, pues se relaciona con el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, y el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención, y que en otros estudios ya se ha demostrado que pueden coexistir estos trastornos junto con la bulimia nerviosa. Entonces, lo que comparten estos tres trastornos en común es la cuestión justo de la impulsividad, ya sea una impulsividad motora o atencional. Y claramente la impulsividad se va a manejar como el factor central o el factor como de unión, origen del mantenimiento de la bulimia nerviosa. Y ahora pasando con la justificación, ¿por qué fue importante realizar este estudio? Pues los autores nos comentan que, como mencionábamos, la impulsividad es un rasgo que sí, ya se ha estudiado en relación con la bulimia nerviosa, pero no se ha investigado suficiente, pues la cuestión de los subtipos de la impulsividad y la relación que tiene con el TDAH y el TLP y cómo esto interactúa para así influir e incluso intensificar la sintomatología de la bulimia nerviosa. Entonces, ¿por qué es importante comprender esta comorbilidad? Pues nos va a ayudar a mejorar los modelos clínicos y diagnósticos para el tratamiento de la bulimia nerviosa, y si hay cuestiones también de TLP o TDAH, también nos va a permitir pues tratamientos más personalizados y prevenir recaídas y reducir la cronicidad de estos trastornos. Entonces, este estudio al final nos propone que las relaciones que hay para la intervención pues sea más efectiva ya al conocerlos, y que así podamos basarnos en perfiles más específicos e individualizados de las personas con bulimia nerviosa. Y entonces, ¿qué busca este estudio? Este estudio en general y el objetivo principal busca ver cómo diferentes tipos de impulsividad y la presencia del TDAH y TLP influyen en la severidad de los síntomas y las características clínicas de pacientes con bulimia nerviosa. Cabe resaltar que que las pacientes son todas mujeres. Sobre todo, explorar la comorbilidad entre los tres y pues poner la impulsividad como un rasgo transdiagnóstico. Y con esto mejorar el manejo clínico mediante un enfoque justamente transdiagnóstico. Eh, y cómo estas interacciones pueden influir en la gravedad de los síntomas de la bulimia nerviosa. Ok, y ahora pasando a la cuestión del diseño experimental, pues podemos decir que este estudio fue de tipo cuantitativo porque utiliza datos numéricos para medir pues las variables psicológicas y conductuales, como son la impulsividad, la atención o algunos síntomas del TDAH. Y es transversal porque pues la recolección de datos solamente se hizo en un solo momento en el tiempo, y comparativo porque justamente vamos a ver que compara dos grupos, y correlacional porque justamente como habíamos mencionado anteriormente, el objetivo es identificar pues si existe una relación entre variantes, ¿no? Que en este caso pues es el TDAH, impulsividad, bulimia nerviosa, TLP.
y no se aplicó una intervención como tal, sino que pues se midieron estas variables clínicas y psicológicas a través de varias pruebas estandarizadas. Y pasando con la muestra del estudio, pues, ¿quiénes son los que participaron? En este caso, pues fueron dos grupos de mujeres. El primer grupo fue un grupo clínico con bulimia nerviosa. En este caso fueron 115 mujeres diagnosticadas con bulimia nerviosa. Su edad varía entre 16 y 47 años y ellas eran pacientes de un centro especializado en trastornos alimenticios en Alemania. Y todos recibían un tratamiento estructurado. En este caso era terapia cognitivo-conductual, solían darles como comidas regulares en horarios específicos y algunas terapias que acompañaban este proceso también eran la terapia ocupacional y la fisioterapia. En el caso del otro grupo es el grupo de control, que son las mujeres que el estudio denomina sanas, y en este caso fueron 98 mujeres que no tenían diagnóstico de trastorno alimentario y su edad variaba de 16 a 48 años. En este caso hubo criterios de exclusión en donde se aplicaron diferentes pruebas que más adelante vamos a ver para asegurar que tal cual las mujeres fueran sanas a consideración de los investigadores. En este caso, descartaron personas con discapacidad intelectual o que tuvieran alguna enfermedad o lesión en el sistema nervioso central por esta cuestión de que iba a impactar en la situación de la impulsividad o que hubiera cuestiones de psicosis o episodios psicóticos o suicidalidad aguda. En este caso, los criterios que se usaron como exclusión principalmente era por esto de que las condiciones podrían afectar, ¿no?, a la atención y a la impulsividad, que eran justo las variables claves en. Y pasando a los instrumentos y materiales utilizados en el estudio, uno de los primeros que se utilizó fue el MINI, que es Mini International Neuropsychiatric Interview, que justamente fue con el propósito de la confirmación del diagnóstico de la bulimia nerviosa para el grupo de las pacientes que tenían bulimia nerviosa. Después se aplicó también un Adult ADHD Self-Report Scale, que fue un cuestionario en donde se detectaban si existían síntomas del TDAH y se basaba en dos subescalas, uno de inatención y otro de hiperactividad o impulsividad. El otro es el Deep Q, que era un cuestionario también como con un enfoque en una escala de trastorno límite de la personalidad. Después está el Barat Impulsiveness Scale, que justamente era una escala para medir impulsividad atencional, también la motora y la no planificada. Después está el Eating Disorder, que era justamente un cuestionario para evaluar si existía bulimia, insatisfacción corporal e impulsividad, que pues era una cuestión relacionada meramente a la alimentación, no como en otras conductas. Y por último, también tenemos el cuestionario de datos demográficos. En este caso, pues fue como por estándar que aplicaron este cuestionario. Igual nada más era para saber más características acerca de la prueba. Y otros instrumentos y materiales que utilizaron los investigadores, en este caso, primero para asegurarse de que el grupo de control fuera considerado sano bajo sus criterios, fue uno que se llama Eating Attitude Test, que justamente era para descartar trastornos alimenticios. También se utilizaron otras entrevistas clínicas como el SCIDI y el cuestionario de salud del paciente. Recordando que como se hizo en Alemania, estaba en su versión alemana. Y si los dos grupos eran comparables, o sea, para que no hubiera como tantos sesgos, se aplicaron como esta cuestión de pruebas cognitivas para descartar que ningún grupo tuviera como cuestiones cognitivas que alteraran los resultados. Entonces se aplicaron tanto pruebas de vocabulario de opción múltiple, que es el MSB, y otro que se llama Word Fluency Test, que justamente era para medir como la fluidez que tenían las personas. Y estas pruebas justamente solamente se utilizaron como indicadores de nivel de inteligencia general. Igual, una observación es que todos estos instrumentos fueron autoadministrados, excepto la entrevista mini, que fue la primera que mencioné, que esa sí fue realizada por profesionales capacitados. Y ahora vamos a ver como el procedimiento en general del estudio. En este caso, pues ya hemos mencionado las primeras fases, que fue el reclutamiento de participantes, en donde se separaron en pues el grupo
clínico de mujeres con bulimia nerviosa y el otro grupo de control sano. Después se hizo una evaluación inicial, que fue la evaluación para ver si eran candidatas. En este caso, pues se hizo la confirmación de los diagnósticos y pues se descartaron otras patologías, ¿no? De que no hubiera cuestiones para sesgar la investigación, como esta cuestión de nivel cognitivo. Y lo de la edad y todo eso, ahí se hizo en la segunda etapa. Después, en la tercera etapa, que fue ya la aplicación de pruebas y una evaluación cognitiva, justamente fue la aplicación de los cuestionarios sobre impulsividad, sobre el TDAH, el TLP, la bulimia nerviosa y también esta cuestión de las pruebas en general. Y por último, se hizo el análisis de los datos, en donde aquí se empezó con las comparaciones entre grupos y toda la cuestión estadística, ¿no? O sea, primero se hizo la comparación del grupo de bulimia nerviosa con el grupo sano. Después se analizaron los efectos de la impulsividad, que es como el factor central que se buscaba ahí relacionar, y junto con los síntomas del TDAH y del TLP. Igual, para hacer todo este análisis estadístico, el estudio utilizó el análisis de varianza ANOVA y otros modelos de regresión, igual para ver cómo se asociaban los síntomas de la bulimia nerviosa con toda esta cuestión de TLP, TDAH e impulsividad. Y bueno, ahorita vamos a pasar a los principales hallazgos dentro de este estudio, en el cual los separamos por tablas, donde en la primera tabla se muestran las características generales de la muestra, en donde se observa que dentro de la edad no hay diferencias ni dentro de la capacidad cognitiva, lo que justamente valida la comparación. Las mujeres con bulimia nerviosa también tienen niveles significativamente más altos de TDAH, y tanto si bien fue presentada desde la infancia o actualmente y en general en cualquier etapa subyacente. Una parte del grupo con bulimia cumple con los criterios de TDAH, lo cual refuerza la comorbilidad sugerida. En general, los resultados de esta tabla apoyan la idea de que la impulsividad y el déficit de atención son factores claves en la bulimia nerviosa. Seguimos con la tabla 2. Esta se basa en los trastornos de la personalidad en el grupo de bulimia nerviosa, la cual quiere hacer esta comparación con desórdenes de la personalidad, como lo son el inseguro, el dependiente, el obsesivo compulsivo, el depresivo y el border. En relación con el TDAH infantil, se encontró una mayor comorbilidad con el subgrupo de bulimia nerviosa. Si bien los valores no alcanzan la significación estadística, que es de 0,05, sí hay tendencias importantes que tomar en cuenta, ya que, por ejemplo, los trastornos inseguro y border son mucho más altos en pacientes con bulimia nerviosa, que también tienen TDAH, sobre todo en la infancia, lo que indica que justamente este subgrupo de TDAH en la infancia es un predictor significativo para mayores puntuaciones de impulsividad en pacientes con bulimia nerviosa. En relación con el trastorno borderline de la personalidad, este es más, 3 veces más frecuente en el grupo con TDAH infantil que con quienes no tuvieron presencia de este. Esto sugiere una asociación clínicamente relevante entre la impulsividad del TDAH, agravando posiblemente la- los síntomas de la bulimia, sobre todo en un ámbito clínico. Y sin embargo, se encontró que los trastornos dependiente, obsesivo compulsivo y depresivo no encuentran diferencias significativas entre los subgrupos, indicando que estas características no parecen estar relacionadas con el historial de TDAH. En la tabla 3 se presentan la relación entre la impulsividad motora en la bulimia nerviosa versus controles sanos, tomando en cuenta la escala BIS-11, la cual toma aspectos como la atención, impulsividad motora, autocontrol, complejidad cognitiva, perseverancia, perseverancia e inestabilidad cognitiva.
en donde se presentaron puntuaciones más altas en el grupo de bulimia nerviosa en comparación al otro grupo con controles sanos, exceptuando la impulsividad motora. Sobre todo se hace mucha comparación dentro de la atención, en donde indica que las personas con bulimia nerviosa tienen mayor falta de atención que las personas con controles sanos, lo cual se identifica como un factor transdiagnóstico que conectan tanto la bulimia nerviosa, el TDAH y el TLP. Dentro del autocontrol y la complejidad cognitiva también hay diferencias significativas porque hay dificultades en el autocontrol y en la capacidad de manejar información, igual en comparación a sanos. En general, la puntuación total de la bulimia nerviosa es significativamente más alta dentro de esta escala que la de los controles más sanos, lo que refuerza la idea de una mayor impulsividad general en los individuos con bulimia nerviosa. Como pudimos observar en las tres tablas, los pacientes con bulimia nerviosa que también tienen TDAH y TLP muestran mayores niveles de impulsividad que aquellos con una sola o ninguna comorbilidad. Ahora pasando con la interpretación de los resultados que nos acaba de mencionar mi compañera Maye, el primero y más destacable es que sí existe una interacción entre los trastornos, ¿no? En específico, pues el estudio confirma que la bulimia nerviosa no se presenta como de manera aislada, sino que sí está relacionada con estos otros dos trastornos como el TDAH y el TLP. Además de que, pues justamente se confirma esta coexistencia y que ciertos síntomas suelen ser intensificados debido a esta comorbilidad entre los trastornos, porque pues estas condiciones no solamente es como que están ahí coexistiendo, sino que también intensifican estos síntomas bulímicos. Entonces, esto significa que hay un aumento en la impulsividad. Por ejemplo, los datos que muestran en las tablas es que el TDAH en la infancia pues parece incrementar la vulnerabilidad a trastornos de personalidad graves, como el border y pues justamente en el grupo de bulimia nerviosa, ¿no? Después, otra cuestión que se comprobó fue que la impulsividad justamente es un factor clave en esta comorbilidad. ¿Por qué? Pues porque es un factor transdiagnóstico, ¿no? O sea, esta impulsividad se establece como el factor principal que actúa como un puente, ¿no? Entre el TDAH, el TLP y la bulimia nerviosa. Además que esto nos hace ver que el estudio y lo que se descubrió gracias a este estudio es que se apoya en estos modelos neuropsicológicos de los trastornos alimenticios porque se incluyen estas alteraciones en el sistema de recompensa, ¿no? Y justamente también en las dificultades del control inhibitorio, porque estas alteraciones pueden explicar los episodios de atracones y de conductas compensatorias descontroladas que justamente son características que se relacionan con el TDAH, con el TLP, o sea, aquí se ve tal cual la relación con la impulsividad y la bulimia nerviosa también. Y en relación también con los resultados, pues, ¿qué impacto tiene este estudio en nuestra área de la psicología? Pues principalmente el que encontramos es el impacto que va a tener en la evaluación de los síntomas, ¿no? En los síntomas ya no solo de la bulimia nerviosa, sino que vamos a tener nueva información para que en el tratamiento de la bulimia pues evalúen y que también se traten y empiecen a considerar los síntomas del TDAH y del TLP y que no se vean como cuestiones aisladas, sino que justamente pueden coexistir y que como se mencionó en el análisis de resultados, que justamente también pueden intensificar los síntomas de la bulimia nerviosa. Otra cuestión importante y que se relaciona mucho con la cuestión de la psicología es la relación que existe tanto del TLP como del TDAH como de la bulimia nerviosa en relación con la disfunción en el control de impulsos, ¿no? Porque tal cual todos los resultados respaldan que la bulimia nerviosa es un trastorno con una fuerte carga, ¿no? De disfunción en el control de impulsos, que es una cuestión que también se caracteriza en el TLP y en el TDAH. También en relación con el tratamiento, pues justo esto, ¿no? Que sea un tratamiento multidimensional, o sea, desde un enfoque clínico, las tendencias
observadas pues sugieren que el tratamiento de la bulimia debería requerir una estrategia multidimensional. ¿Por qué? Porque debería abordar no solamente los síntomas alimentarios, sino también como la cuestión del control de impulsos, la identidad emocional y otros patrones relacionales. Em, y también en relación con esta cuestión de un enfoque terapéutico, pues ya con los resultados y que justamente hay una relación ahí entre los tres trastornos, es que las intervenciones terapéuticas deberían centrarse en una regulación emocional, también en la mejora del autocontrol y un entrenamiento en funciones ejecutivas, o sea, tanto cuestiones como de atención y toma de decisiones. De nuevo, no solamente centrarlo en cuestiones de alimentación, sino que pues es una cuestión de que se relacionan diferentes cosas. Y también, y por último, es la importancia de intervenciones específicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya al saber la comorbilidad de estos tres trastornos, justamente podemos hacer más especializados e individualizados las cuestiones del tratamiento y de la terapia tal cual. En este caso, pues debido a pues, las conductas o los efectos que tienen los trastornos, pues se recomienda como una terapia dialéctica conductual o técnicas de regulación emocional para las personas que presenten una cuestión de bulimia nerviosa y que también se detecten cuestiones como de TLP o de TDAH. Bueno, aquí tenemos nuestra bibliografía. Fue un estudio arduo, actual y enfocado específicamente en mujeres, lo que cabe resaltar una gran oportunidad e importancia dentro de, sobre todo, la perspectiva de género que se tiene en estos estudios. Y pues como ya lo hemos dicho dentro de toda la presentación, pues se destaca una importancia de considerar la impulsividad y las comorbilidades en el manejo clínico de la bulimia nerviosa. Sobre todo es evidencia para un enfoque más transdiagnóstico en la atención tanto médica, psiquiátrica como psicológica. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escuchar. Espero que tengan muy linda semana y esperamos que les haya sido útil toda esta información. Adiós.